voy a dar inicio a la primera de las conferencias y para eso se nos va a unir en el escenario para hablar sobre protección de datos, leyes y regulaciones vigentes en República Dominicana, el señor César Moliné, quien es director de ciberseguridad, comercio electrónico y firma digital en Indotel. Déjeme contarle que César es abogado especialista en Derecho Empresarial y en Nuevas Tecnologías, con más de 20 años de experiencias en áreas de comercio electrónico y firmas digitales, privacidad y ciberseguridad. Además, es representante de República Dominicana en el Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo en Europa. Así que con César vamos a dar inicio a la agenda de nuestro CyberSec Summit, de nuevo dándoles la bienvenida a todos ustedes, a quienes nos acompañan virtualmente. César, bienvenido al evento. Vamos a buscar tu micrófono y el apuntador. Corta, o sea que tengo que subir la escalera. Exactamente, me pasa lo mismo. Muy bien, de nuevo las gracias a todos. César, bienvenido. Recuerden, ahí tienen el QR para hacer las preguntas y al final de la presentación, si nos da tiempo, César, tenemos 20 minutos para la presentación. Si ves que me subo ahí es porque se acabó el tiempo. Excelente. Gracias. Buenos días a todos. Excelente. Muchísimas gracias, Marcelo. Es para mí un placer, un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Si me puedes poner la presentación, te lo voy a agradecer. Quiero agradecerle a CyberSec Summit, así mismo como a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Y como bien les comentó Marcelo, voy a tratar de dar en este poco tiempo que tengo una breve pincelada de qué está pasando a nivel de protección de datos aquí en República Dominicana. Entonces, para empezar la discusión es algo muy sencillo. El objetivo, lo que yo quiero presentarles para ustedes el día de hoy fue, como ya les comenté, cuáles son esos avances, qué está pasando a nivel de protección de datos acá en República Dominicana y cuáles son esas perspectivas a futuros que tenemos. Entonces, para empezar esta discusión es importante saber que en materia de tecnología, en materia de legislación, siempre es importante saber qué viene por ahí. ¿Por qué? Porque cómo esto nos va a afectar a nuestras organizaciones a nivel de nuevas legislaciones que existen. Si estas legislaciones de alguna manera u otra están armonizadas a nivel nacional o internacional, ¿qué puede implicar para la seguridad jurídica de nuestra organización como tal? Y es que el problema o uno de los mayores desafíos que tiene el tema de privacidad y protección de datos es en primer lugar lo que es la resistencia o la falta de interés de las personas en general. Y esto lo hemos visto, no sé si algunos de ustedes han seguido últimamente un debate que ha habido sobre el proyecto de ley de ciberdelincuencia, donde esta legislación, que es prácticamente idéntica a la legislación que tenemos hoy en día vigente, sin embargo, la están acusando de ser una ley mordaza cuando no lo es. Igualmente, cuando hablamos de privacidad y protección de datos, tenemos temas como lo que es la gran magnitud de este debate a nivel mundial. Sabemos que Estados Unidos tiene una posición muy particular sobre la privacidad, sabemos que la Unión Europea también tiene otra, sabemos que los países asiáticos tienen una. Entonces, la dimensión de este debate a veces hace que nosotros como país, nosotros como personas entendamos que esto escapa básicamente nuestra comprensión normal. Asimismo, tenemos otro de los grandes desafíos, el gran problema que existe de personas que entienden que seguridad y privacidad son totalmente opuestas. Si yo creo en la privacidad, no creo en la seguridad. Si creo en la seguridad, no estoy abanderado de la privacidad. Y esto también igualmente es uno de los aspectos que veremos que no es necesariamente cierto. Otro desafío muy importante es aquel que tiene que ver con los temas relacionados a que en tecnología siempre los desarrollos tecnológicos van muy por delante de la regulación. Y esto se lo dice una persona que trabaja básicamente tratando de regular tecnología. El gran problema de esto es que muchas veces cuando viene a salir la regulación, ya la tecnología la ha desfasado considerablemente. Y por último, pero no menos importante, la problemática del interés social. Si a mí no me importa, si a mí no me preocupa mi privacidad, mi protección de datos, entonces la mejor ley no va a servir para nada. Porque el hecho que yo tenga una ley per se no significa
que realmente esa ley sea efectiva. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día contamos con una ley de protección de datos del año 2013, la ley 172.13. Esta ley, independientemente de que reconoce muchos de los principios y derechos que regulan esta área, sin embargo, no tiene una aplicación práctica para el ciudadano. El ejemplo más sencillo. Hoy en día, si alguno de ustedes se ve afectado su privacidad o su protección de datos, ¿cuál es el recurso que tiene? Lo primero que tienen que hacer, tienen que contratar un abogado para que ese abogado ejerza un recurso de habeas data en el Tribunal Superior Administrativo. Para los que no tienen idea de lo que esto representa, hoy en día el Tribunal Superior Administrativo tiene una mora judicial de 3 años. Es decir, un caso que entra hoy probablemente salga de 1 a 3 años. Por tanto, esto no es una solución efectiva para tutelar un derecho tan importante como la privacidad y la protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que... Otro tema que quiero también hacer referencia rápidamente es que muchas personas entienden que el hecho de tener una legislación de protección de datos implica, primero, mayor costo para mi organización. ¿Por qué implica mayor costo? Porque tengo que entrenar ahora a mi personal, tengo que tomar en cuenta que ese personal tiene que saber manejar el tema de protección de datos. Entonces, al tener mayor costo, tengo o me hago menos competitivo, porque mi competencia obviamente no tiene ese costo. O peor todavía, hay algunas personas que entienden que el derecho a la protección de datos, el derecho a la privacidad, representa que si yo no tengo nada que esconder o nada que ocultar, yo no tengo nada que temer. Es decir, para mí no hay ningún problema. Y vamos a ver que esto no es así. ¿Por qué no es así? Primero, porque desde un punto de vista económico, algo muy interesante es que a las empresas el tener un esquema de protección de datos le permite identificar procesos duplicados, procesos que realmente no son eficientes y que por tanto le permiten tener reducciones en sus costos operativos como tal. Lo cual además no solamente lo hace más competitivo, sino que los permite entrar a otros mercados. Un ejemplo muy puntual de esto, las empresas, los gigantes de Internet, por ejemplo, los Facebook, Google, etcétera, etcétera, se alinearon al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea por un hecho muy sencillo. No alinearse a ese tipo de regulación implica que no podían entrar o prestar servicio en la Unión Europea. Y hoy en día no hay ninguna empresa, ni americana, ni dominicana, centroamericana o de ningún país, que no quiera entrar a un mercado como ese, sabiendo la potencialidad de clientes y de oferta que puede tener. Y por último, pero no menos importante, cuando estamos hablando de que si yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer, es totalmente incierto. ¿Y por qué es incierto? Porque el derecho a la protección de datos se basa básicamente en algo muy sencillo. No es en que yo tengo algo que esconder, es en yo tener el control de qué se hace con mi información personal. Y yo como titular de esos datos decidir a quién se lo comparto, en qué manera y qué puede hacer con ellos. Y ese es un derecho fundamental que todo y cada uno de nosotros tenemos. Y su información personal es suya. Y ustedes tienen ese derecho como tal. Por tanto, independientemente que yo quiera compartirla o no, yo como persona soy el que tengo el derecho a decidirlo. Entonces, los beneficios de esta parte la voy a pasar un poco rápido porque creo que ha quedado un poco establecido, pero si yo tuviera que resumirle para los 3 principales sectores de la sociedad, ¿cuáles son los beneficios de la nueva legislación que se ha estado trabajando? Están aquí en la pantalla. En primer lugar, cuando hablamos para los ciudadanos, ya los mencionamos. Los ciudadanos van a tener mayor maneras de proteger y de tutelar su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, incluyendo, por supuesto, sus datos sensibles, es decir, datos como datos de salud, datos financieros, datos con relación a temas políticos, entre otros ámbitos. Para el sector privado, pues ya lo vimos. Por supuesto, se aumenta no solamente la competitividad de las empresas porque le permite entrar a nuevos sectores, pero también le impulsa o le genera mejores estrategias de manejo de datos personales. Y por supuesto, ¿esto qué termina siendo?
pues la posibilidad de tener un mayor nivel de cumplimiento y de asegurar evitar, por ejemplo, sanciones indeseadas. Y para el sector privado, pues por supuesto, nos da a los ciudadanos mayor transparencia sobre cómo la administración maneja nuestra información personal, pero también hace que el Estado se convierta realmente en un protector de los derechos de los ciudadanos. Ya ahora basta de introducción y vamos realmente al meollo del asunto. Actualmente, como yo les comenté, el derecho a la protección de datos personales está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 44 de la Constitución. Al mismo tiempo, hay toda una serie de leyes sectoriales que tocan el tema. Está la ley de salud, está la ley de telecomunicaciones, está la ley monetaria y financiera, está la ley de libre acceso a la información pública. En sí, hay toda una gran cantidad de leyes. Y en el año 2013, como ya les comenté, se concretó lo que es la ley general, la ley de protección integral de los datos personales aquí en República Dominicana. Sin embargo, como ya les dije, esta legislación tiene serias deficiencias. Es por esto, como parte de lo que es el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y de la Agenda Digital, se estableció la necesidad de la adecuación de una legislación que no solamente permita a las personas tutelar su derecho de manera efectiva, sino sobre todo una ley que esté pensada en el mundo digital que vivimos en el día de hoy, que es la parte más importante. Una ley que esté pensada para el mundo digital que estamos viviendo. Entonces, es por eso que se tomó como base principalmente las disposiciones del Convenio 108 del Consejo de Europa, así como algunas disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Nuestra Ley 172, básicamente, como les mencioné, reconoce o establece parte de lo que son los principales principios de este derecho, como es el principio de licitud, principio de seguridad, de derecho a la información, calidad, deber de secreto, entre otros. Y el nuevo anteproyecto lo que hace es que básicamente incluye toda una nueva serie de principios que están vinculados a otorgarle a las personas mayor control sobre los mismos, como por ejemplo el hecho de permitirle, por ejemplo, entre otros aspectos, por ejemplo, lo que son las responsabilidades, por ejemplo, para los usuarios, para los responsables del tratamiento, de poder probar efectivamente que están protegiendo los derechos de los usuarios, lo que se refiere todo a la limitación de la conservación, tanto en el tiempo como a los datos que se pueden utilizar, y por supuesto, obviamente, proveyendo siempre mayor transparencia y proporcionalidad en los procesos que se llevan a cabo. En lo que se refiere a los derechos y facultades para los usuarios, básicamente nuestra Ley 172 establece los 4 principios tradicionales: derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Estos son expandidos considerablemente, incluyendo derechos, por supuesto, como el derecho a la portabilidad de datos, muy particularmente de interés principalmente para el sector financiero y para las empresas de fintech, así como aquellos relacionados a lo que son los derechos, por ejemplo, para lo que se refiere a aspectos de inteligencia artificial, como es el derecho a no ser objeto a decisiones individuales automatizadas, así como el derecho a conocer el razonamiento del tratamiento. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona bajo esta legislación independiente va a tener la posibilidad de que en caso de que sea afectado negativamente por un tratamiento de datos que haya sido llevado a cabo por algún tipo de algoritmo, podrá o salir de ese régimen y hacer que su decisión sea revisada por una persona humana como tal, o incluso saber cuáles fueron esas bases de datos que se utilizaron para entrenar esa inteligencia artificial a tomar esas decisiones, entre otros elementos. En lo que se refiere a los deberes los deberes, existe una gran serie de obligaciones dentro del anteproyecto de ley. Sin embargo, 2 de los principales que resalto aquí entiendo que son los 2 más importantes. Primero, se reconoce y se establece en la legislación como tal lo que es los principios de privacidad y seguridad desde el diseño en nuestra legislación nacional, de manera tal de que todo tratamiento de datos que se lleve a cabo por organizaciones aquí en República Dominicana esté consciente o esté a la par de estos principios, de manera tal de que los derechos de los ciudadanos, de las personas,
sean siempre tenidos en cuenta en cualquier tipo de tratamiento. En adición a todo esto, el anteproyecto hace toda una inclusión de una serie de regímenes especiales que están dispersos en varias legislaciones y que incluyen toda una gran cantidad de temas que van desde la protección de los datos a la salud, los sistemas de información crediticia, los datos relacionados con fines históricos o estadísticos, entre muchos otros aspectos. Y por último, porque creo que ya casi se me está acabando el tiempo, en lo que se refiere a la autoridad, independientemente que hoy existe una autoridad que es la Superintendencia de Banco, pero esta autoridad solamente está enfocada para los usuarios de los buros de créditos, se crea, o por lo menos se propone que se cree una Autoridad Nacional de Protección de Datos que básicamente se encargará del cumplimiento de esta legislación cuando eventualmente sea aprobada. Creo que esto ha sido todo de mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto los recibiremos. Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me sorprendiste terminando antes de tiempo. Normalmente la gente se excede en el tiempo, no termina antes. Se agradece. La pregunta, la única que teníamos ahí en pantalla, les recuerdo que si tienen preguntas para los conferencistas las pueden hacer desde sus celulares e iremos haciéndolas como vamos a hacer ahora al final de las presentaciones. La única pregunta que llegó al momento es: ¿qué tiene que hacer el país para adecuarse a estas normas de protección de datos? ¿En qué momento está República Dominicana en ese sentido? Bueno, muchísimas gracias. Sí, ciertamente. Vamos a empezar primero qué está haciendo el país y luego entonces vamos qué tiene que hacer para adecuarse. Primero, este anteproyecto de ley se empezó a trabajar en el año 2019, justo antes de la pandemia, y se terminó un primer borrador en junio del año pasado, si no me equivoco. El gran problema es que ahora estamos en proceso de hacer una revisión mucho más extensa, de manera tal de que nos podamos asegurar que todos los aspectos pertinentes a esta ley están de acuerdo antes de que sea sometida al Congreso. Esa es la primera parte. Esa revisión se está llevando a cabo ahora mismo y esperamos tener concluido este proceso siendo muy optimista, para finales del mes de agosto. Esa es la idea. Obviamente, a partir de ahí, la ley se someterá al Congreso para su aprobación. Tenemos que entender un primer aspecto. Una ley que toca o que regula un derecho fundamental como tal es una ley orgánica. Por tanto, tiene que ser aprobada por 2/3 partes del Congreso. Esto significa que posiblemente, independientemente de que hay mucho interés en aprobar esta legislación, yo por lo menos no la visualizaría antes de un año que esté aprobada. Y eso siendo muy optimista. Pero tenemos derecho a soñar. Tercer lugar, una vez esté adoptada esta legislación y una vez esté constituida la autoridad como tal, entonces nuestro proceso se hace mucho más sencillo. Porque una vez se tienen esos diferentes elementos en lugar, básicamente lo que se tratará de hacer eventualmente es conseguir básicamente ese reconocimiento por parte de la Unión Europea de que la legislación dominicana cumple con los estándares más altos que existen hoy en día, que es el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Una vez tengamos ese reconocimiento como tal, no habría ningún inconveniente en que ninguna empresa, ninguna organización nacional pueda tratar datos de ciudadanos europeos en las mismas condiciones que lo hacen cualquier compañía allá en Europa. Para ponerles un ejemplo, estos son procesos que actualmente, por ejemplo, Costa Rica creo que está bastante avanzada en ello, Uruguay lo ha hecho, Argentina y Chile están en proceso, y creo que, si no me equivoco, Colombia también. O sea que es un tema de bastante interés en la región y no hay razón por la cual República Dominicana no pueda llevarlo a cabo. Última pregunta mía en ese sentido, en lo que estás diciendo. ¿Qué decisiones tendrían que tomar hoy las empresas para ir preparándose para cuando optimistamente, dentro de un año, esta legislación esté vigente? Bueno, lo primero, por supuesto, tener conocimiento de que existe la ley es lo primero. O sea, por lo menos que existe el anteproyecto y de las disposiciones que tiene el anteproyecto. Eso para mí es lo más importante, porque una vez que tú conoces, o tú, como dicen aquí, tú sabes por dónde van los tiros, tú sabes cómo ir adaptándote.
Lo bueno de esta legislación es que como está internacionalmente, de esta propuesta, perdón, de legislación, como está bastante internacionalmente armonizada, si yo conozco las buenas prácticas internacionales, no hay razón por la cual no me pueda adaptar, por ejemplo, a esta legislación. Entonces, mi recomendación en ese caso sería: familiarícense, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, con el Convenio 108, y con eso entonces tú tienes los principales puntos que tú como organización deberías tener en cuenta al momento de que entre en vigencia. Excelente, César, muchísimas gracias. El aplauso para César y las gracias por acompañarnos en este evento.